Vamos a orar y pedir dirección a nuestro Dios. Allí donde está, Padre bueno que estás en los cielos. Te damos las gracias primeramente, Señor Dios, por tu amor, tu misericordia hacia cada uno de nosotros, Señor, que a pesar de tantas situaciones difíciles, Señor Dios, que vivimos en este mundo, sin embargo, tú estás allí, Señor Dios, para poder alentarnos, para poder, Señor, entender que solamente a través de tu dirección, que solamente, Señor Dios, cuando nos ponemos bajo tus manos, bajo tus alas, Señor, estamos seguros. Por eso en esta hora, Padre, yo quiero que tú puedas, de alguna forma, Señor, hablarnos una vez más a través de tu palabra, Señor. Que podamos llegar a ser receptores, Señor Dios, de aquella, Señor Dios, palabra viva y eficaz que llega a lo más profundo de nuestras mentes. Háblanos a cada uno, Señor Dios. Habla mi vida, Padre. Yo sé que, Señor Dios, estoy aquí como instrumento tuyo, Padre. Y tú eres quien va a aplicar, Señor Dios, tu verdad a través de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor Dios, por este tiempo maravilloso de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, Señor. Gracias, Padre bueno. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Y bueno, como decía el pastor, estamos en una temática donde Dios quiere formar y expresar realmente su palabra a través de nuestras vidas en los hogares, a los padres. Estuvimos hablando, ya se habló un poquito en los mensajes pasados a las esposas, pero hoy nos toca a nosotros, a los esposos, y me ha tocado a mí expresar. Y entiendo que Dios habló al apóstol Pedro, donde vamos a leer allí, para poder transmitir aquel mensaje que el pueblo de Dios necesita para ser formado y para ser instruido. Entonces yo quiero que abramos la palabra de Dios allí en Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro 3, versículos del 7 al 10. He estado compartiendo y leyendo esta palabra en algunas versiones y me llamó mucho la atención la Biblia de las Américas. Luego también analizaremos con otra versión, la Reina Valera, que es la más leída, la más conocida en este caso. Pero me llamó mucho la atención allí en la Biblia de las Américas donde dice, versículo 7, ¿lo tenemos todos? Amén. Mira lo que dice el Señor. Y vosotros maridos, del versículo 7 al 10, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Qué palabra para más dura, ¿no? De alguna forma. Comprensiva. Como un vaso frágil. Aquí tenemos un vaso. Yo sé que si lo suelto, el vaso se va a romper prácticamente y se va a derramar, porque es muy frágil. Como un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Mira lo que dice allí. Oh Señor Padre, me doblo mis rodillas y empiezo a clamar y a hablar y a pedir. Y Señor, bendíceme, bendíceme. Y las oraciones no llegan ni al techo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tratando a tu mujer? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y dice el versículo 8, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Wow. Yo creo que si ahora mismo me sentaría la palabra de Dios, ya estaría expuesta. ¿A que sí? Dios es tan claro, pero vamos a analizar y a desarrollar un poco aquí lo que el apóstol está hablando. El apóstol habla con un propósito específico al pueblo para que podamos entender cómo tenemos que vivir dentro del hogar. Es muy fácil si yo vengo aquí a la iglesia y trato a mi mujer con cariño, con abrazos y wow, y tú dices, mira qué espectacular pareja, cómo se llevan. Todo es maravilloso en esa casa. ¿Cómo se los ve?
Pero ¿y luego cuando estamos solos? Luego cuando estamos en casa. Entonces, Dios demanda algo muy importante para nosotros. A ver, ¿cuántos casados hay aquí? Maridos. A ver, muy bien. Y algunos están allí, ¿no?, con los proyectos de casamiento. Hoy mismo David va a dar un paso muy importante, luego Diego, mi hijo. Así que todos algún día vamos a tener la oportunidad, o todos los que no están casados van a tener la oportunidad de ser maridos. Pero escucha bien la palabra del Señor. Entonces, después de haber hablado en los mensajes anteriores a las esposas, hoy Dios nos está hablando a nosotros. Maridos, escúcheme bien. Dice la palabra de Dios, y yo quiero compartir ahora en la versión de la Biblia de las Américas y luego en la Reina Valera. Hay dos puntos muy importantes que me llamaron la atención. Mira lo que dice primero, cuando vimos en el versículo 7. ¿Qué dice allí? Convivir de manera comprensiva. Me llamó la atención en la Reina Valera que le dice, vivid con ellas sabiamente. Mira, de manera comprensiva y de manera sabia. ¿Y qué quiere decir todo eso? Pero luego allí el apóstol en los versículos más adelante no solamente habla a los maridos, sino también el mensaje es para la iglesia. Diga conmigo, esa palabra es para mí. Wow, muchos dirán, ¿cómo hubiese querido que venga el hermano tal, que es un marido así, asado? No, esta palabra es para nosotros, para los que estamos aquí en este momento. Entonces, Dios establece a la familia en primer lugar con un propósito. Y el propósito no es que nosotros como maridos podamos llegar a una felicidad plena, a un dominio sobre un lugar, en este caso, que son la esposa y los hijos, la casa, el hogar. Oh, yo soy el que manda allí. Yo soy el que gobierna y el que digo cómo se hacen las cosas. No, Dios quizás nos puso para que nosotros podamos gobernar, pero de manera comprensiva con nuestras mujeres y de manera sabia. Y la sabiduría humana muchas veces puede equivocarse. Pero cuando nosotros nos sometemos a la sabiduría del Señor, bajo la dirección de su palabra, entonces vamos a ser comprensivos. Porque la sabiduría viene, ¿no?, cuando comprendemos a nuestras mujeres. Muchas veces, bueno, y ahí está mi esposa sentadita, ¿no? Muchas veces es que, ¿y por qué te duele la cabeza? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? Y no la entendemos. Pero ¿y por qué esto y lo otro? A ver, no te preocupes, yo hago la cena. ¿Y por qué no la hace ella? Y no la entendemos. ¿O por qué esto y por qué el otro? Y empezamos a quejarnos. Pero Dios está diciendo, queridos maridos, vivid de manera comprensiva, de manera sabia. Y luego aplica unas palabras no solamente para nosotros como maridos, sino para la iglesia en general. Y esto es muy indispensable para nosotros como iglesia, el poder comprendernos los unos a los otros. Más adelante los versículos va añadiendo a cada uno de nosotros. Y qué difícil es poder convivir los unos con los otros. ¿A que sí? ¿Por qué es difícil? Porque yo sé que Robert piensa de una manera y yo pienso de otra. Yo tengo una idea y de pronto me dicen, no, es que esa idea no me gusta. Y luego dice, no, yo quiero colocar las bombillas de ese lado, y el otro, no, yo las quiero colocar del lado de acá. ¿Y por qué esto y por qué lo otro? No, mejor así. Qué difícil es poder convivir los unos con los otros. Pero Dios tiene un propósito dentro de esta palabra. Y el propósito lo dice más adelante. Cada uno de nosotros somos llamados a vivir con un propósito de bendición, querido. Y muchas veces nuestras oraciones se cortan, no porque Dios no nos quiere oír, sino porque nosotros somos los que estancamos aquel pedido, aquella petición, aquel clamor que muchas veces está dentro de nuestros corazones. Necesidades que están a la orden del día, pero sin embargo, ¿qué pasa? Llevo orando años y años y Dios no me contesta. ¿Qué es lo que está pasando? Analicemos nuestras vidas. ¿Cómo estoy viviendo dentro de mi casa? ¿Cómo estoy viviendo dentro de la iglesia?
Oh, yo quiero ser feliz aquí dentro de la iglesia y bueno, y la verdad que la pasamos muy bien. Pero aquí no se trata de que yo sea feliz. Aquí se trata de que yo pueda ser feliz a los demás. En mi casa yo intento ser feliz, pero no puedo porque mi esposa es así, 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 asado. No se trata de que tú seas feliz en tu casa, sino de que tú hagas feliz a la persona que está a tu lado. Oh, qué difícil que es, ¿verdad? Pero no es imposible, porque tenemos la luz de la palabra en nuestras vidas. Y yo ponía de ejemplo mientras estaba analizando y me acordaba de Cristo en la cruz. Imagínate que el Señor hubiese dicho, yo no voy a morir por estos pecadores. Oh, que cada uno se busque la vida. Pero sin embargo su amor, su comprensión fue tan grande para cada uno de nosotros que Él dijo, no subas tú a la cruz, subo yo. Imagínate, el mismo Señor Jesucristo. Podemos hacer una comparativa tan grande. El mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló a lo sumo y vino a servir. Él no vino para ser servido. Pero sin embargo, Él aún así se subió a la cruz y nos entendió, nos comprendió a cada uno de nosotros. ¿Y qué quiere decir esta palabra cuando hablamos de comprensiva? Mira, la comprensión es la capacidad de poder entender los sentimientos de otra persona. Eso es la comprensión. No, es que yo no le entiendo, no le comprendo. Si no le comprendes es porque no tienes capacidad. Lo está diciendo allí. Es la capacidad. Y yo creo que todos aquí somos capaces. Todos somos inteligentes. Todos podemos recibir sabiduría de parte de Dios. Y el que no dice que se la pida. Pida sabiduría al Señor. Y mira lo que dice Dios. Cuando yo aplico la capacidad de poder entender a mi esposa, a los demás, el mismo Cristo Jesús, con su poder y divinidad, abrirá las puertas de los cielos y recibiremos toda aquella bendición que es el propósito en la cual Dios nos está ahora mismo hablando. Y muchas veces cerramos aquellas bendiciones. Entonces, cuando hablamos de comprensión, estamos hablando de capacidad de poder entender. Mira al hermano que tienes a tu lado y dile, ¿eres capaz de entender a tu hermano? A los esposos, ¿eres capaz de entender a tu esposa? Dios nos está llamando y nos está diciendo que somos capaces, que tenemos esa inteligencia para poder entendernos los unos a los otros. Y ahora más abajo dice la palabra de Dios. Mira, yo quiero compartir ahora en la Reina Valera el versículo 7, donde dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor como a un vaso frágil. Dando honor, dando el mayor respeto, dándole toda la atención y bueno, oye, yo cuando el Señor me estaba hablando decía, wow, cuántas cosas malas he cometido contra mi esposa, cuántas cosas, fallos y errores, no he sido atento, me ha hecho falta tantas cosas para poder complacerla, para poder entenderla. Y sin embargo Dios me estaba hablando allí en el momento y me decía, Luis, tú eres capaz de poder entender a ella y darle todo el honor que se merece. Porque no la escogiste tú, sino que yo te la puse al lado de ella. Y yo puedo decir como testimonio que todo en estos 26, 27 años, mira, yo para eso soy malo, para las fechas. ¿Cuántos? 26 años de casados. He aprendido muchísimo de ella y sigo aprendiendo, de verdad, hasta ahora. A veces me enojo y me dice, ya no te digo nada porque tú te enojas. Así somos de cabezones los hombres. Pero para eso está ella allí, para poder de alguna forma enseñarnos, ayudarnos. Por eso dice que es ayuda idónea, ¿no?
Ella está allí, no porque bueno, es que bueno, me quedé con ella porque pues no había más. No, 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 no. Me quedé con ella en primer lugar porque me enamoré de ella y Dios me la puso en mi camino. Entonces, ¿cómo tengo que tratarla? ¿Cómo tengo que vivir con ella dentro del espacio que Dios me ha dado, que es el hogar, la casa? ¿Tengo que ignorarla? Me decía por allí un amigo hace tiempo, no, si yo con mi esposa nos tratamos muy bien, lo que me dice, yo obedezco. Así, le digo, qué bien. Sí, dice, sí, una vez estaba en el salón sentado y ella estaba fregando y me dice, levanta los pies. Y yo levanté los pies y ella seguía fregando. A ver. Y luego me dice, ¿quieres algo que te ponga para que, un aperitivo para que? Era español, no, amigo. ¿Quieres que te ponga un aperitivo? Y él, sí, yo muy obediente. Todo lo que ella me decía, yo decía sí. Yo le miro al sinvergüenza, le digo. Tienes que levantarte tú, mi amor, deja la fregona que yo lo hago. Vienes de trabajar y encima, ¿qué pasa? ¿Y por qué vienes tarde? ¿Hoy no me has cocinado? Oye, tenemos que nosotros como maridos también aprender a hacer algo en la cocina. ¿A que sí? Yo lo sé hacer. He aprendido, me ha enseñado. Cuando estoy en la cocina, dice, a ver, no hagas así asado, mejor hazlo así. Y yo digo, bueno, vale. Y lo hago. ¿A que sí? Mi amor. Claro, no va a decir no. Es una bromita. Pero debemos, como dice la palabra de Dios, darle todo el honor como a un vaso más frágil. Porque ella es coheredera de la gracia de la vida. Y si tú quieres que Dios escuche tu clamor, nuestras oraciones, entonces démosles el trato que Dios está poniendo para que puedan ellas ser comprendidas, para que puedan ser felices. Y a la iglesia, la iglesia, wow. Y luego dice allí en la otra parte, finalmente sé todos de un mismo sentir. ¿Qué dices? Antes le puse a Robert ahí como ejemplo, ¿no? Todos ser de un mismo sentir, compasivos. ¿Cuántos compasivos hay aquí? Amándos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Mira lo que dice allí, me gustó esta parte aquí en la Biblia de las Américas, en el 9 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto. Wow, qué más fuerte, ¿no? Sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados, y ahí está, la palabra clave, el propósito de heredar bendición. Ese es el propósito de esta palabra. Dios nos ha formado y nos ha creado con muchos propósitos, pero Dios en esta tarde, en esta mañana, nos está dando un propósito específico y es heredar la bendición. ¿Cuántos quieren heredar bendición? Yo quiero heredar bendiciones. Todas las bendiciones que Dios tiene allí preparadas son para cada uno de nosotros. No es para que Él se las guarde y diga, bueno, yo soy Dios y aquí yo hago lo que quiero y tengo esto para mí. Todo lo bueno que Él tiene, las bendiciones que Él ha preparado es para cada uno de nosotros, queridos. Es para usted, iglesia. Entonces, preparémonos para heredar aquello. Dice, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Wow, la lengua. La lengua dice también, ¿no? La palabra que es como un timón allí, ¿no? Que maneja todo el cuerpo. Con la lengua nosotros podemos bendecir y también podemos maldecir. Mira lo fuerte. Con la lengua nosotros podemos encender un fuego que yo creo que ni los bomberos pueden apagar. Pero sin embargo, dice Dios, refrena tu lengua. Cuidado con lo que hablas, porque el que tienes a tu lado no es cualquier persona, es tu hermano. ¿O acaso a tu hermano de sangre lo tratas mal?
No, ¿verdad? ¿Cuánto más a mi hermano, al que está al lado, mi hermano de la fe? Somos hijos de un Padre. Somos coherederos juntos con Cristo Jesús. Imagínate Jesús allí, ¿no? De alguna forma el Señor tratando o llevándose mal con sus hermanos. Pero sin embargo el mayor ejemplo de hermandad, de servicio, de estar pendiente de los demás era Cristo Jesús. Y es aquel al que nosotros tenemos que mirar hoy en día. Como iglesia, tener un mismo sentir, esto es, estar de acuerdo con lo que el pastor propone algo, vamos a apoyar. El pastor hace un llamado, vamos a apoyar. El líder de los varones pone algo en el WhatsApp, nadie contesta. Se convoca, oye, vamos a hacer un trabajo el día sábado para terminar, y solo me contestan 2. Al final vienen 4, eso es bueno. Se sumaron 2 más. Hay tantas cosas que tenemos que entender, dice la palabra allí, vivir con comprensión y con sabiduría para poder heredar el propósito de la bendición. Iglesia, ya no es tiempo de estar mirando si el hermano vino o no vino, o si se vistió así o asado, o si se peinó de una manera o de otra, o si hizo o no hizo. Es tiempo de poder tener todos un mismo sentir para poder llevar a cabo la obra de la iglesia, la obra del Señor, el cuerpo de Cristo. Si Jesús se puso como cabeza de la iglesia, entonces tenemos que someternos a la cabeza. Maridos, somos la cabeza del hogar, entonces demos el ejemplo como cabezas de hogar. Y vamos a recibir la bendición que Dios está preparando. Mira, quiero ir terminando con Efesios 5:25. Se estuvo hablando también un poco en los mensajes anteriores. Y Efesios 5:25 dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, tenemos allí un ejemplo de Cristo Jesús, de amor, de comprensión. Luego en Malaquías, en la traducción del lenguaje actual, me gustó el versículo donde dice, Malaquías 2, versículo 16. Apúntelo o abra su Biblia y leas, los que tienen en la traducción del lenguaje actual. Dice, nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no le sean infieles a sus esposas. Mira, ¿o acaso Cristo fue infiel con nosotros? ¿O acaso el Señor dijo, no quiero saber nada de este pueblo, no quiero saber nada de la humanidad, yo no voy a la cruz? Pero sin embargo su fidelidad nos la mostró entregando su propia vida para que podamos entender y podamos nosotros también decir, yo puedo ser fiel también. Tengo la capacidad de ser fiel también a mi esposa y a la iglesia, a mi esposa y a Cristo como su cabeza, como mi cabeza. Y entonces vamos a ver reflejada las bendiciones en nuestras vidas, porque ese es el propósito. Amén. Yo quiero que usted, donde está, pueda cerrar sus ojos por un momento y pueda reflexionar en esta palabra. El apóstol Pedro escribió estas palabras para que hoy nosotros podamos guardarla en nuestro corazón, guardarla en nuestra mente. También dice el apóstol allí mismo en el 4:8, dice, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed todos de un mismo sentir,
dice el Señor. Sed hospitalarios los unos con los otros. Vivid sin murmuraciones. Y según cada uno como ha recibido el don especial, úselo sirviendo los unos con los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de nuestro Dios. Padre bueno que estás en los cielos en esta hora, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque yo creo que tu palabra, Señor, ha hablado a mi vida, Jesús. Gracias por aquella hermosa, Señor, oh Dios, palabra de exhortación que ha entrado, Señor, oh Dios, en mi mente, en mi corazón. Gracias, Padre, porque soy parte, Señor, oh Dios, de un cuerpo que eres tú, Jesús, y tú eres mi cabeza, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, porque me diste la oportunidad como esposo, como marido, Señor, oh Dios, de poder entender, de poder amar, de poder vivir sabiamente con mi esposa. Gracias, Señor, oh Dios, porque una vez más, Señor, oh Dios, se refleja tu palabra para tu iglesia, amándonos los unos con los otros. El versículo 11 dice: y el que habla, hable conforme a la palabra de Dios, y el que sirve, que lo haga por fortaleza. Que Dios sea glorificado mediante Cristo Jesús, porque a Él le pertenece todo el dominio, la gloria y el poder. Y en esta hora, Señor Jesús, tú eres el único, Señor, oh Dios, que conoce nuestras mentes y nuestros corazones. Y tú eres el único que puede transformar mi vida, Señor, oh Dios, limpiar mi corazón para poder, Señor, ser comprensivo con mi esposa, para poder ser comprensivo con mi hermano, y para que ninguna cosa mala, Señor, oh Dios, pueda venir y dañar a los demás. Guárdame, Señor, oh Dios, porque necesito tu santidad, dígale. Tú eres la lámpara, Señor, oh Dios, que ilumina mi vida, mi casa, mi hogar y la iglesia, Señor. Solo tú, Señor Jesús. Por eso en esta hora, Padre, nos preparamos. Primero, Señor, oh Dios, como esposos, para poder, Señor, recibir a mi amada de manera sabia, amorosa y comprensiva. Luego, Señor, nos preparamos como iglesia para poder recibir aquel novio amado, esperado, Cristo Jesús, que estás a la puerta, Señor, estás a la puerta. Tu venida está tan pronta, Señor, que necesitamos prepararnos para tu recibimiento, Señor. Lava nuestras vestiduras, Señor. Limpia nuestras mentes y nuestros corazones, Jesús. No queremos, Señor, llegar a ti manchados, sucios, con vestiduras rotas. Prepara mi mente y mi corazón, Señor, porque tú estás a la puerta. Tú estás pronto, Señor, oh Dios, en venir. Y prepárame una vez más, Señor, oh Dios. Fortalece mi mente y mi corazón, mi actitud, Padre, con mi esposa, que pueda ser cada vez mejor en mi hogar, en mi casa. Yo sé que es un proceso muy grande como seres humanos, porque tenemos nuestros errores, nuestras formas de pensar, nuestra actitud humana. Pero, Señor, te necesito a ti para que pueda, Señor, oh Dios, tener esa capacidad sabia de poder entender y comprender a mi esposa. Ayúdame, Señor, oh Dios. Te necesito, dígale. Yo quiero que usted pueda ponerse de pie, y si tiene a su esposa a su lado,
pueda tomarle de la mano y orar juntos. Póngase de pie. Si tiene su esposa, su esposo al lado, oren juntos. Tómele de la mano. Y si no tiene, tómele de la mano al hermano que tiene a su lado. Y de igual manera, como dice la palabra, amándonos los unos a los otros y siendo de un mismo sentir, podamos decir: Señor, gracias por tu palabra. Dígale: gracias, Señor, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, oh Dios, porque hablaste un día a tu siervo el apóstol para que pudiese escribir estas hermosas palabras, y hoy pueda, Señor, yo receptarla, guardarla en mi corazón, en mi mente. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias, Padre bueno.